Te saludo de nuevo, mi estimado biogerente, suscriptor al canal Globus Biogestión. En esta ocasión me vengo recargado nuevamente para presentarte el nuevo tutorial en Lean Manufacturing, donde haremos continuidad al anterior y hablaremos sobre las herramientas operativas intermedias. Te recuerdo que si no te has suscrito a mi canal lo hagas en este mismo instante, porque constantemente saco videos en temas empresariales y ambientales. Sin más preámbulos, empecemos. A continuación te presento la primera herramienta denominada Jidoka, que hace énfasis en la automación con un toque humano, que es diferente de la automatización, pues en este caso, aunque las máquinas dispongan de mecanismos de autorregulación de la calidad, siempre va a haber una supervisión humana para determinar si el error detectado por la máquina se puede dejar pasar o no. Esto va acompañado de una semaforización andón, que como vimos en el tutorial anterior, consiste en señalizaciones de carácter visual. ¿En qué se puede hacer automación? Se puede hacer en los procesos en donde se hablaría de la transferencia de un esfuerzo humano hacia una máquina. Por ejemplo, en los softwares de text to speech. En vez de que se haga una digitación manual, un ser humano puede ir hablando, la máquina va captando esos sonidos, va pasándolos a texto y va aplicándole herramientas de corrección ortográfica que después el ser humano va a decidir si aplicarlas o no. Está también la automación para las labores de sujetar, en donde hay una sustitución de apriete manual por un apriete automático, esto por ejemplo para incluirle tornillos a máquinas de grandes dimensiones. La automación de alimentación se hace sobre las entradas hacia un proceso en donde la máquina puede detectar si una de esas entradas posee algún error y un supervisor va a través de un botón a determinar si es necesario hacer una parada o no. La automación de paradas es lo mismo, pero se hace sobre las salidas de dicho proceso. Por otro lado, la automación de retornos habla sobre el dejar un sistema en su estado inicial. Esta se puede utilizar precisamente al final de las jornadas laborales después de que una máquina ya hizo un proceso de producción. Está la automación de retirada de piezas, que es para el descargue de las mismas, que se diferencia de la de paradas, puesto que hay piezas que necesitan obligatoriamente un sistema de encaje para poder trabajar sobre ellas. También están los sistemas Poka-Yoke que vimos en el primer tutorial de Lean Manufacturing, en donde son sistemas y herramientas a prueba de errores muy sencillas, como podría ser, por ejemplo, el determinar una sola forma para que dos piezas encajen, cuestión que si se hace de la manera incorrecta simplemente no van a encajar. La automación de carga sirve para el cargue de las piezas en uno de los eslabones del proceso de producción. La de inicio, que se puede hacer al principio de una jornada laboral, que hace la previsión de problemas a través de una semaforización de lo que podría surgir durante esa línea de producción, y la de transferencia, que es el diseño como tal de las interfaces humano-máquina, ya sea los botones y las palancas que va a manipular el supervisor humano en la detección de errores, así como la señalización visual proveniente de la detección autorreguladora de la máquina. Esperando que me haya hecho entender con la explicación del Jidoka anterior, aquí te traigo un ejemplo para que te quede mucho más claro. En este caso tenemos una planta de producción con una señalización andón sobre una máquina, en donde vamos a ver la aplicación del Jidoka. Si el estatus de la línea de producción está ok o sin errores, entonces va a ir pasando las piezas a través de este eslabón y la bombilla verde va a estar encendida diciendo que la línea de producción está marchando perfectamente. En caso de que la máquina encuentre un error, entonces va a cambiar al semáforo rojo, en donde el operario pues ya va a tener la señalización de que hubo una parada por parte de la máquina porque algo está saliendo mal. La labor entonces de este operario supervisor es la de determinar si el error definitivamente necesita de una parada de la línea de producción o si puede haber una corrección durante el proceso de la misma. En el segundo caso puede determinar
que se puede seguir con la línea de producción, que de pronto sea, por ejemplo, una pequeña acomodación de la pieza, y a través de un botón va a mandar la semaforización amarilla, que es que hay que corregir algo, pero que son errores menores, por ejemplo, en la postura de una pieza que se pueden arreglar durante la línea de producción. Ahora te presento la siguiente herramienta denominada la matriz de la autocalidad. Esta sirve para determinar dónde se producen los errores y hasta quién llega. Supón tú, por ejemplo, una empresa de manufactura de bolsos en cuero. Resulta que el operario de acabados ve que las costuras del mismo se separan, que hay un problema en la confección del bolso. Entonces diríamos que el problema se origina en costura, pero se detecta en acabados. Es decir, que la matriz de la autocalidad mide la trazabilidad de los defectos. Esto a través de una serie de pasos que son: primero, delimitar las características críticas de calidad, que son esos factores de calidad que son indispensables para diferenciar un producto conforme de uno no conforme. Por ejemplo, un bolso al que se le suelten las costuras sería un producto no conforme, indudablemente. Lo segundo es poner referencias visuales en el puesto de trabajo de lo que sería un producto conforme y uno no conforme, es decir, poner un bolso que no debería dejarse pasar al lado del operario para que él tenga la certeza en el proceso de producción de si un bolso se ajusta a las condiciones o no. Luego hay que hacer un diseño y diligenciamiento de hoja de registros de defectos, que éstas se recogen al final de la jornada laboral. Es decir, cuando sobre un puesto de un operario pasa, en el caso que te estoy poniendo, un bolso que no es conforme y él tiene la referencia visual y dice, sí, efectivamente este no se puede dejar pasar, lo saca de la línea de producción, diligencia su hoja de registro de defectos, determinando cuál fue el defecto. En este caso, por ejemplo, sería la costura, para saber de dónde proviene el defecto, y luego deposita esa pieza defectuosa en un contenedor rojo. De ahí pasaríamos al quinto paso, que sería trasladar la información recogida de esas hojas de registro a la matriz, para luego definir planes de acción para cada tipo de defecto encontrado. Pero como la idea es generar un enfoque en los defectos más importantes, hay que priorizar las acciones mediante un diagrama de Pareto. Ahora sí, te voy a explicar detalladamente cómo funciona la matriz. A nivel de filas, se va a poner la fase del proceso donde se detecta el defecto. Y a nivel de columnas, se va a poner la fase donde se origina el defecto. Es decir, que la matriz se va a leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Tenemos también una línea en diagonal sombreada que, como bien lo indica la anotación, es cuando en la misma fase donde se origina el defecto también se detecta. En el ejemplo que te ponía de los bolsos en cuero, supongamos que la fase 1 es de costura y la fase 3 es la de acabados. Entonces vamos a decir que en la fase 1 se estaba originando el problema, pero se detecta en la fase 3. Es decir, que si se encuentra un defecto de este tipo, se va a diligenciar específicamente en esta celda. También vemos que en la matriz se hace una relación con el total de partes por millón, entendiendo por este concepto la proporción defectuosa sobre el total de producción multiplicado por 1.000.000. En este caso, si nosotros pusiéramos este 1 en la celda, diríamos que 1 sobre el total de la producción en esa jornada laboral multiplicado por 1.000.000 es lo que se consignaría en esta celda. El número resultante lo que nos dice es la cantidad de defectos sobre 1.000.000 de unidades producidas. También se relacionan los proveedores externos, que vendrían a ser esas terceras partes que generan materias primas para el proceso que se está analizando, y los proveedores internos, que sería el proceso predecesor al que se está analizando. Asimismo, se fijan clientes internos, que sería el proceso subsiguiente, que podría hacer control sobre las características críticas de calidad de este que se está analizando, y los clientes externos, que serían las terceras partes en el mercado.
Tanto total de partes por millón a nivel de columnas como de filas deben dar el mismo número en esta celda. Finalmente, se va a relacionar el total de piezas producidas en el periodo de muestreo y el total de ppms o partes por millón registradas que debe coincidir con esta celda. Ahora bien, para finalizar, te voy a mostrar esta última herramienta de Lean Manufacturing a nivel intermedio denominada sistemas de participación de personal. Con ellas lo que se pretende es la inclusión del personal en los temas de calidad, dejando de ver a los operarios como simples trabajadores y empezándolos a ver como supervisores de calidad cada uno en su puesto de trabajo. Se ha encontrado que uno de los problemas para que esto no se pueda cumplir a cabalidad es la desmotivación que hace que los trabajadores no participen. Por lo tanto, es importante motivarlos a través de estrategias de seguridad y salud en el trabajo, condiciones del puesto de trabajo a nivel de instalaciones y de clima laboral, sistemas de formación interna y comunicación transversal. ¿Cómo se logra llevar a cabo entonces estos SPP? Primero, a través de grupos de mejora, que se dividen en equipos de mejora Kaizen, que son interdisciplinares e interjerárquicos, es decir, que están a todos los niveles de la organización y que abordan el despliegue de nuevas u óptimas técnicas de Lean Manufacturing calculando la mejora. Recuerda que la metodología Kaizen dice que como mínimo se debe ser un 1% mejor cada día. Entonces, estos equipos son los encargados de determinar si las herramientas que se están implementando de Lean Manufacturing cumplen este supuesto y si no, entonces empezar a diseñar nuevas o optimizar las que se están utilizando en este momento. Los segundos son los grupos autónomos de producción GAP, que en este caso no son interjerárquicos, sino funcionan a manera de comités donde pueden decidir autónomamente sobre una parte del proceso de producción. Estos son ideales para hacer programas piloto de Lean Manufacturing, son los primeros que recibirían estas estrategias para determinar qué tan efectivas y qué problemas se encuentran para la implementación de las mismas. Como segundo mecanismo se cuenta con los programas de sugerencias que pueden ser buzones, ya sean a nivel de intranet, a nivel de correos, a nivel físico, en donde los trabajadores pueden hacer propuestas que deben tener una característica y es que deben mostrar el antes y el después de implementada la sugerencia que se está haciendo. Esto se puede hacer en temas como calidad, seguridad y salud en el trabajo, reutilización de materiales, eliminación de despilfarros y ahorro de recursos. Es importante que quien hace la sugerencia sea la misma persona que lo implemente en su puesto de trabajo, porque uno de los problemas frecuentes en estos buzones de sugerencias es que se empiezan a echar culpas, entonces un trabajador empieza a hacer recomendaciones sobre lo que hace otro trabajador, generando discusión en la organización. Como ejemplo de los SSP, te pongo a mano izquierda el ciclo del Kaizen que decíamos que era pequeñas mejoras diarias a nivel individual para afectar positivamente a toda la organización, donde yo prefiero tomarlo desde este eslabón para entenderlo, donde decimos que a mayor formación en inteligencia emocional se logra una mayor productividad, mayor ventaja competitiva, más ganancias para la empresa que van a generar mejor remuneración, entonces mayor motivación y esto va a hacer que la gente quiera seguirse formando para completar el ciclo. Y a mano derecha te pongo la mecánica de los grupos GAP, en donde, por ejemplo, para la resolución de problemas no lo resuelve cada uno por aparte, sino que lo hacen todos conjuntamente y que a nivel funcional no está a nivel jerárquico, sino todos tienen la misma voz y voto. Con esto doy por terminado este tutorial. Recuerda que si me estás viendo a través de YouTube puedes comentarme en la sección de abajo que pronto te contestaré y si lo estás haciendo a través de las aulas virtuales puedes comunicarte conmigo a través de cualquiera de los mecanismos dispuestos para tal fin. Si no te has suscrito, nuevamente te recomiendo que lo hagas. Nos veremos entonces en una próxima ocasión. Hasta pronto.